Hola, seguimos en el día de hoy con el concepto de función, pues explicando unas cuantas ideas más. En el día pasado habíamos visto dentro del concepto de función pues lo que es una correspondencia, una aplicación y propiamente una función. Esto ya estaba comentado. Habíamos finalizado nuestra exposición hablando concretamente aquí de la expresión de la función f de n igual 2n. Bien, pues hoy ampliamos este concepto y ya concretamos algunas ideas. Bien, hemos quedado entonces que una función suele venir expresada pues con una expresión de este estilo. Vamos a coger una función que me acabo de inventar, x cuadrado más 1. Con este símbolo que estamos aquí escribiendo ahora, representamos un montón de cosas que corresponden a lo explicado en el día anterior. Representamos el conjunto de salida, que en este caso es el conjunto de los números reales. El conjunto de llegada, que en este caso también es el conjunto de los números reales. Expresamos con la letra f la correspondiente función que asocia elementos de este conjunto con elementos de este conjunto. Pero además también la forma de llevar a cabo esa asociación también la tenemos aquí, exactamente ahí expresada. De tal forma que si seleccionamos, por ejemplo, aquí el 1, este 1 estará asociado con otro elemento y ese elemento, saber quién es ese elemento, consiste en hacer las operaciones indicadas en esa expresión. Es decir, sustituir la x por 1, 1 al cuadrado 1 más 1, 2. Que elegimos aquí el 2 haciendo las correspondientes operaciones otra vez, es decir, sería 2 al cuadrado, estoy aquí, 2 al cuadrado más aquí, más 1. 2 al cuadrado 4 más 1 sale 5, de tal forma que la flecha enlazaría, uniría el 2 con el 5 y por supuesto sucesivamente. Con objeto de no tener que volver a escribir todo este conjunto de expresiones, esta R, toda esta otra R, el conjunto, las flechas y unos cuantos ejemplos, todo ello lo simplificamos en esta otra que resulta muy cómoda. Repito los elementos que contiene esta expresión. Voy a ponerlo ahora un poquito más grande, con objeto de poder comentar lo que deseo comentar. Aquí están escritas, en esta expresión que hemos escrito, aquí están escritas. Aquí, exactamente ahí. El nombre de la función, f. Exactamente aquí, esa letra x es la variable. Este es el nombre de la función. Esa letra x es la variable independiente. Es importante ir introduciendo denominaciones correctas de las cosas. Se llama variable independiente, se llama variable porque es variable, lo puedes elegir de forma variada a tu gusto, puedes elegir para esa letra x el número que desees, el 2, el 5, el 9, el que te parezca, decimal, fracciones o el que quieras. Y es independiente porque la forma de elegirla es absolutamente libre. Por el contrario, aquí resulta, esta es la expresión, también podríamos decir fórmula, si queréis, de la función. Expresión, fórmula de la función. Y el resultado de cada una de los valores que hayas elegido para la x es la correspondiente imagen. Así, concretando, f de 2, que lo hemos calculado antes, consistiría en sustituir la x y en su lugar poner 2. 2 al cuadrado más 1. Resultado de los cálculos, ahora sí se pueden hacer, resulta 5. Entonces la variable independiente hemos decidido elegir el valor 2 y el resultado que sale es lo que se denomina la variable dependiente. En muchas ocasiones a esto también se le llama y. No me suele gustar mucho. En ese caso a esta se llama variable dependiente. ¿Y dependiente de qué depende? Pues depende del valor elegido para la x. Para cada uno de los valores de la x se obtiene un valor de la y. Ya tenemos entonces reducidas, simplificadas, concretadas en esta expresión que meto en el recuadro, todo lo que necesitamos conocer para saber manejar una función.
¿Qué vamos a hacer con esas funciones? ¿O qué podemos hacer con esas funciones? ¿Para qué nos sirven? Bueno, las funciones sirven para muchísimas cosas. Ten presente que vamos a estar trabajando con las funciones durante muchos años. Este curso en tercero, en cuarto, y aquel que elija matemáticas, pues en bachillerato también, y aquel que elija alguna carrera científica en la que haya matemáticas, pues también tendrá funciones, todo el tiempo con las funciones. Las funciones representan, modelizan situaciones de la vida real, pues ya sea, pues, no sé, cotización de bolsa, el estado de la presión de los neumáticos en función de la temperatura, la palabra función aparece de manera natural, el precio de un artículo en función o a partir de la demanda de dicho artículo, es decir, aparece en numerosísimas ocasiones, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar nosotros las funciones? ¿Qué vamos a trabajar de ellas? Pues vamos a hacer lo que viene aquí. En primer lugar, vamos a hacer tablas de valores. ¿Cómo se hace una tabla de valores? Creo que la hemos utilizado frecuentemente. Construimos una tabla en la que ponemos los valores de la X y los valores de la Y, de la variable dependiente. Para el valor de la X elegimos un número, he elegido el 2 y ya hemos calculado varias veces que el resultado es 5. Pero si elijo el 1, también lo hemos calculado antes, salía 2. O si elijo el 0, resulta después de hacer los cálculos 1, etcétera, etcétera. Pues esto que hemos construido aquí es una tabla de valores de la correspondiente función. ¿Y qué vamos a utilizar también? ¿Qué vamos a manejar de las funciones? Pues la gráfica. ¿Y qué es eso de la gráfica? Pues una vez que tenemos la tabla de valores, dibujamos lo que se denomina unos ejes, donde en el eje horizontal siempre colocaremos el valor de la X, en el eje vertical siempre el valor de la Y, es decir, en el eje horizontal la variable independiente y aquí siempre la variable dependiente, y representaremos cada uno de estos valores que hemos puesto en la tabla. 2, 5, pues contaríamos 2 en el valor de la X, 5, 1, 2, 3, 4 y 5 se ha ido un poco arriba, aquí arriba exactamente, aquí estaría el 5 y obtendríamos ese punto. Este otro punto, 1, 2, 1, 2, 1 en la X, 2 en la Y, obtendríamos este punto. 0, 1, pues obtendríamos este punto, 0, 1 y sucesivamente. Si cogiéramos más y más y más puntos, tenéis presente que el origen de la función son los números reales y hay infinitos. Así es que aquí podríamos coger infinitos, y habría otro punto y otro punto y otro punto. Y el conjunto de todos esos puntos, otro punto, otro punto, otro punto, pues al final toma una cierta forma. Concretamente, en este caso, la forma que toma es similar a esta que estoy intentando dibujar. Toma una cierta forma. Pues a esa forma que ha tomado es a lo que llamamos gráfica de la función. Así es que hemos conseguido tener la función manejada de tres formas diferentes. Primera forma, a través de su expresión, que es esta. Segunda forma, a través de una tabla de valores, que es esta. Y tercera forma, a través de una gráfica, que en este caso particular, pues es esta que estoy remarcando ahora. Expresión, tabla, gráfica. Nos vamos a entretener, vamos a trabajar durante bastante tiempo en este curso y en cursos siguientes en pasar de una forma a la otra. Tener la expresión y poder obtener una tabla. Tener una tabla y poder obtener y hacer la correspondiente gráfica. En ocasiones, si se puede, no siempre se puede, tener una gráfica y obtener su expresión. Pero es que también lo vamos a hacer al revés, todos estos pasos. Es decir, a partir de la tabla, poder obtener la expresión, a partir de la expresión, obtener la gráfica, a partir de la gráfica, obtener la tabla. De todos estos 6 pasos, 3 de ellos en color rojo en una dirección y otros 3 en color azul en otra dirección, de estos 6 pasos, pues vamos a ir aprendiendo a hacer algunos de ellos. No todos se pueden hacer en todas las condiciones. Algunos de ellos son bastante complejos de llevar a cabo, requieren unos conocimientos pues
de carrera universitaria, una carrera como física o matemáticas o arquitectura o similares, en algunas ocasiones, y otros pues son los que vamos a ir aprendiendo. ¿Y de qué nos sirve esta relación? Pues cuando está en formato de gráfica podemos interpretar muy fácilmente qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que puede ocurrir. Por ejemplo, aquí observamos que aquí se presenta un punto mínimo, el punto mínimo es el punto más bajo y al ser pues, el punto más bajo, pues me está indicando pues que las variables que estoy manejando presentan el valor más reducido posible y que no puede ser más pequeño que ese. En ocasiones me interesa tenerlo en tabla o en ocasiones lo obtengo de tabla, puesto que estoy obteniendo algunos datos de algunas observaciones. Observo el peso de cierto objeto y la temperatura. Voy anotando en una tabla pues la temperatura y el peso de ese objeto en un día y otro y otro y otro. Con lo cual obtengo pues una tabla de valores, una tabla de números. Y esa tabla de números la convierto en una gráfica y puedo intentar estimar qué es lo que ocurrirá en el futuro. Si ya consigo la expresión de la función y tengo la fórmula, perfecto, puedo estimar lo que va a ocurrir en el futuro, pues dándole un plazo de tiempo pues bastante largo. Este va a ser nuestro objetivo. Como introducción es suficiente y ahora propondré algún ejercicio que nos permita trabajar estas pequeñas ideas que hemos mostrado.